Tenemos más recientemente la carrera magisterial, donde ya los profesores eran sujetos a un examen, pero no se planteaba la palabra o la frase completa: selección y contratación, promoción y permanencia, que fue lo que generó más confusión, porque todo el mundo interpretó que la sola palabra permanencia implicaba que si el resultado en un examen era, por decirlo de alguna manera, por debajo de los estándares previstos, aquella persona iba a perder su empleo. Y bueno, yo creo que el artículo mismo dice que habrá alternativas de preparación, habrá programas, las propias autoridades educativas lo han dicho, pero creo que ha faltado mayor fuerza de que esta permanencia pues no es un problema de México ni de 4 o 5 países, es un problema de muchos países, y se interpretó como que al aplicar el examen, pues automáticamente, si no alcanzaba, como le digo, el promedio que estaba señalado, iba a quedar fuera, iba a perder su empleo, y eso sí es muy delicado. Eso fue lo que generó mucho problema, que creo que se está aclarando, y otras cosas que se fueron añadiendo, donde yo, pues, insisto, creo que faltó más información, que se va seguramente a tener ahora que se presenten al Congreso, inicialmente al Senado, las iniciativas para reformar las leyes reglamentarias, especialmente la Ley General de Educación. Ahora se habla de un sistema para seleccionar a los profesores, que ya viene en práctica desde varios años atrás. Lo que pasa es que hay que hacer estas cosas muy transparentes, hay que hacerlas muy objetivas, y lo más importante, hay que pensar en distintas modalidades de evaluación. Porque mire, se dice que es erróneo hablar de que los profesores reprobaron. En cualquier profesión, si en los medios de comunicación, si en la medicina se presenta un examen para ciertos propósitos y a lo mejor no se alcanza el estándar previsto, pues quiere decir que hay una selección hacia arriba, pero no necesariamente que los otros reprobaron. La palabra reprobación tiene una connotación muy negativa. A mí una cosa que me da mucho gusto, al principio tenía mis dudas, es que ahora ya se está diciendo que nosotros vamos a ver los resultados de esta reforma educativa con todas las partes componentes que va a tener, porque esta es la primera. Falta para mí una segunda, una tercera y una cuarta que deben pues estar prácticamente listas para el inicio del próximo ciclo escolar. No queda mucho tiempo para que ya a partir de agosto, cuando se inicie el ciclo escolar, pues haya normas diferentes en cuanto al manejo de los grupos, en cuanto a los horarios, en cuanto a las escuelas de tiempo completo, que todavía están dispersas en distintos instrumentos jurídicos. Pero definitivamente creo que ya vista en ese contexto de largo plazo es muy bueno. Sí tendremos modificaciones y logros muy importantes, pero por lo menos tenemos que esperar de 9 a 10 años para ver resultados numéricos, cuantitativos, y no cometer el error que se hizo la administración pasada con un plan sectorial, un programa sectorial que, por cierto, se desvaneció para ser sustituido por la Alianza por la Calidad de la Educación. Eso es muy penoso. Ahí es donde está una pérdida total de la Rectoría de la Educación por parte del Estado. Pero ahora, volviendo a su pregunta de los estados donde ahora la efervescencia es mayor, hay que entender muy bien a esas entidades federativas, Irma, y hay que entender muy bien a los profesores de esas entidades. Michoacán, Guerrero, Morelos en parte, pero ahora menos, Oaxaca y Chiapas. Pues es donde está en mayor proporción la población indígena, donde se concentran los municipios más pobres, donde hay regiones completas que todavía tienen condiciones muy importantes de incomunicación, y donde los profesores, curiosamente, desde 1979-80, comenzaron precisamente una protesta por las cosas más simples, porque se les pagara con oportunidad y se les pagara correctamente. La gran movilización con el que tiene su origen la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la vivimos aquí en México, y yo en aquel momento estaba precisamente transitando al Consejo Nacional Técnico de la Educación por los problemas de pagos y los problemas de manejo administrativo, que afortunadamente se resolvieron con la desconcentración y que al término de la administración en 82 se había resuelto. Pero ¿qué pasa? Al enfrentar esta situación tan crítica y crearse estas movilizaciones y esta organización alternativa, también se vincula
la lucha por la democracia sindical. Que no hay que olvidar que también se había dado acá con el sindicato de electricistas, con la tendencia democrática de Rafael Galván, que también se había vivido con los maestros, con Otón Salazar. En aquella época decían que todos estos movimientos eran comunistas, socialistas. Bueno, ya ahora, después de más de 40 años, nos hemos dado cuenta que no, que había razones muy justas para la protesta. Lo que nunca ha habido razón es para los actos violentos. Y pues hay que decirlo con franqueza, ¿no? Muchas veces los actos violentos han sido de parte, efectivamente, de estos maestros, como esa escena. Yo no creo que haya sido maestro quien estaba pegando con un tubo en el edificio del Congreso, o los que rompieron vidrios, o los que irrumpieron aquí en la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo. Yo no creo que son maestros, honestamente, quizá me equivoque, pero lo que sí le digo, de ninguna manera son justificables, porque es mucho más factible, como en este momento está sucediendo en Guerrero y se intentó en Oaxaca, que se busquen otros medios para que se entienda muy bien qué significan estos estados, por qué surgió la Alianza Popular de Oaxaca, por qué ahora surge una organización distinta en Guerrero, por qué las normales han sido foco de efervescencia, porque pues a veces, qué bueno que el secretario de Educación Pública acaba de decir en Guadalajara, yo estaba presente en ese foro, no desaparecerán las escuelas normales. Esa es una gran decisión política que debe ser aplaudida, porque además le agregó, se van a, la palabra correcta, no desaparecerán, se van a reformar, se van a transformar, qué bueno, pero sí necesitamos conservar la esencia del normalismo. Creo que las normales juegan un papel muy importante. Ahora, como han sido motivo de conflicto, sobre todo las normales rurales, pues hay que ver las condiciones de las normales rurales. Yo visité, yo no le puedo exagerar, pero de unas 20 visité como unas 15. Pregúntenme los nombres: San José de Gracia en Tamaulipas, Tiripetío, Cañada Honda, El Quinto, Matsumatzá, que ya prácticamente desapareció, El Meche, las conocía. Y en los momentos en que enfrentaron los problemas y que los estudiantes pues prácticamente se movilizaron, pues hubo reacciones muy fuertes que desafortunadamente algunas desaparecieron, otras se transformaron en otros tipos de instituciones, pero uno tiene que ir a la Escuela Nacional de Maestros y ver ahí los grandes murales de la Revolución Mexicana plasmados, o uno tiene que reconocer la importancia que tuvo la Escuela Normal Superior de México para darnos cuenta que sí necesitan permanecer. De ahí son los grandes maestros de este país. Obligadamente debe haber diálogo y debe haber participación. Entonces lo primero que recomendamos es la discusión amplia de la temática, la difusión, la socialización y la internacionalización de lo que va a ser la reforma. Ampliamente, como se hacía con los centros de cooperación pedagógica, a nivel de la escuela, a nivel de la zona, para que todo el mundo sepa ver